Saludos a todos. Les habla Emilio Aquino Jiménez desde la República Dominicana. Para nosotros es un grato placer compartir con ustedes este escenario circunscrito a este Congreso Internacional sobre Paz y Justicia auspiciado por el Instituto de Estudio para la Paz y la Cooperación. Un saludo muy afectuoso desde la República Dominicana para todos. En este espacio pretendemos abordar un tema un poco amplio y complejo, pero vamos a sintetizarlo en los aspectos básicos que queremos que ustedes puedan escuchar y poner este punto de apoyo para el debate. El tema a abordar es la libertad como elemento esencial para garantizar la justicia desde la perspectiva de las migraciones. Especialmente en este aspecto sobre las migraciones debemos estar conscientes de que el ser humano es eso, un migrante constante. Por vía de consecuencia, aunque los tres conceptos, tanto libertad como justicia y migración, son conceptos amplios y que surten muchos debates en la actualidad, vamos a sintetizar en algunos aspectos muy específicos. Específicamente lo que tiene que ver con la libertad ha sido tema de debate, quizás desde mucho antes de los grandes pensadores griegos, pero a partir de Sócrates, Platón, Aristóteles, todos abordaron el tema de la libertad. ¿Qué era ser libre? ¿Qué significa ser libre? Desde el punto de vista filosófico, para estos autores tenían posiciones encontradas. Quiere decir que desde el punto de vista del pensamiento humano, la libertad tiene tantas acepciones como seres humanos existen en la Tierra. Cada ser humano tiene un concepto muy propio de libertad y eso implica que al momento de analizar el tema nosotros tengamos que analizarlo desde aspectos muy generales para no entrar en contradicciones, quizás con posiciones muy clave como la tenía Aristóteles sobre la libertad, en el sentido de que el ser humano realmente tenía la libertad de elegir y de ser lo que quisiera, siempre respetando los estándares establecidos por la sociedad. Pero hoy en día la libertad es mucho más que el poder hacer lo que yo quiero, o poder transitar libremente, o poder dedicarme a una profesión libremente. La libertad hoy en día implica que debe estar resguardada de aspectos tan básicos como la libertad de creencia hasta aspectos tan complejos como la libertad económica. Y no deja de ser un punto importante en la sociedad actual, la libertad de poder de movimiento, de poderme trasladar a diferentes lugares de la tierra sin más limitaciones que el respeto a los derechos de los demás. En este aspecto tendríamos que pensar en el respeto del derecho que tiene cada estado de regular las personas que ingresan o salen de su territorio en un momento determinado. Pero esa regulación no puede ser en base a restricciones arbitrarias en contra de la libertad. Igualmente la justicia, tema de debate desde hace mucho tiempo, desde que el ser humano empezó a organizarse, empezó a hablarse de qué era justo o no, qué es justo hacer, qué es justo darle a alguien, qué es justo controlar los derechos de los demás. Y por vía de consecuencia, si analizamos la libertad desde el punto de vista de lo que es justo, debemos establecer que incluso desde el punto de vista religioso, si el ser humano tiene libre albedrío para hacer lo que entienda con su vida, mucho más desde el punto de vista científico, el ser humano debe tener esa libertad de hacer lo que quiera con su vida
sin afectar el derecho de otros, y eso solamente puede ser garantizado a través de la aplicación justa de las normas que regulan la libertad. En este aspecto, entonces, es la justicia la encargada de garantizar que efectivamente el ser humano vive en un estado de libertad que permita potencializar al ser humano, tal como decía Nelson Mandela. No es libertad solo librarse de su propia cadena, también es libertad vivir de una forma tal que potencialice o que permita que otros obtengan su libertad. Entonces, desde el punto de vista institucional, lo que sería la institución más conocida, que es el Estado debería permitir o ser un ente que permita que realmente la persona viva en libertad. No está para restringir la libertad, está para permitir que la persona viva en libertad. De hecho, después de las grandes revoluciones del siglo XVIII, Revolución Francesa, independencia de los Estados Unidos, el centro de atención, el centro neurálgico de esos movimientos revolucionarios fue precisamente la libertad. La libertad del ser humano, el ser humano poder ser libre. Antes de ahí, la monarquía oprimía al ciudadano y coaccionaba su libertad a lo que entendiera la monarquía. Luego de la revolución, entonces, el concepto libertad y justicia hicieron parte esencial de la cultura, del desarrollo de la argumentación del ser humano. Es por eso que entendemos que sin libertad no hay justicia y la justicia debe estar al servicio de la libertad. Esa libertad hoy en día está siendo amenazada en varios ámbitos y precisamente en lo que tiene que ver con las migraciones. Los seres humanos se mueven constantemente de su lugar de nacimiento o su lugar de origen y eso lo hace presa fácil de que se le coarte su libertad. De hecho, un informe emitido en el año 2020 por el Instituto de las Naciones Unidas que tiene que ver con las migraciones, estableció que 281 millones de personas en ese año se habían movilizado de su lugar o vivían fuera de su lugar de nacimiento. Eso representa más del 3% de la población mundial. Y ahora nos preguntamos, ¿qué están haciendo los estados, especialmente los estados que reciben más cantidades de migrantes como es Estados Unidos y Europa? ¿Qué están haciendo esos estados para garantizar el derecho a la libertad de esos migrantes? ¿Qué podemos entender que se le puede limitar a un migrante por el hecho de estar de manera ilegal en un estado determinado? Para eso es necesario que nosotros revisemos nuestras propias constituciones y verificar que la mayoría de nuestras constituciones, de las constituciones de los estados, establecen que las leyes, las normas, solamente son justas si son útiles y necesarias. Por tanto, controlar, evitar las migraciones o negar los derechos de las personas migrantes en cierto modo constituye una negación de la propia constitución del Estado, porque las constituciones están hechas para la libertad y la libertad debe estar garantizada por la justicia y la justicia está representada por el Estado. Por vía de consecuencia es un tema amplio, un tema muy interesante, porque estamos hablando de movilizaciones de seres humanos que tienen derecho a la libertad, pero que no pueden estar o no pueden vivir de manera libre si realmente se les está restringiendo sus derechos por la única razón de ser migrantes ilegales. Es una discriminación que no es tolerada en ningún estado democrático de derecho como se supone tenemos en los países occidentales. Un estado que debe garantizar el derecho a la libertad y la justicia.
Dejamos este punto para el debate. Esperamos que podamos en nuevos congresos, nuevos encuentros, poder debatir sobre tan importante tema. Hasta una próxima.